de Jesús, guiados por tu Santo Espíritu. Amén. Y amén. Me comprende sobre si en la marcha me patina la garganta, carraspeo. Hemos estado enfermitos en la casa, pero no le podía tirar la toalla a esta mañana tan importante para servirle al Señor. Amén. Las palabras puerta y camino tienen un gran significado metafórico en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, debemos dar la importancia debida a estos términos. Máximo cuando las advertencias del Señor en estos pasajes de Mateo y Lucas están en un contexto de salvación, condenación. Debemos tener cuidado por dónde estamos caminando en asuntos de fe, de creencias y de religiosidad. Muchas personas exclaman muy cómodamente, comillas porque esa frase no es mía: todos los caminos conducen a Dios, cierro comillas. Y esta expresión no solamente es falsa, sino peligrosa para marchar rumbo a la perdición eterna, porque la Biblia, la palabra de Dios, enseña que solamente existe un camino para ir al Padre, que es Jesucristo el Señor. Amén. Las gentes están convencidas de que su religión los salva y no aceptan cuestionamientos a su vida, pues se sienten aprobados por los gobiernos, por la cultura y por la sociedad. Vamos a observar el texto, como siempre les enseño. Vamos a observarlo. Como siempre debemos proceder primero mirando qué hay antes del texto leído y qué hay después del texto que hemos leído, ¿ya? Para tener una cosmovisión más clara al momento de interpretar. Usted mueve las páginas de su Biblia, mira títulos allá, y los hermanos me van a ayudar con los pasajes aquí. Vamos, ¿qué hay antes del texto que hemos leído? ¿Qué hay antes de Mateo 7, 13, 14? Entonces, me ubica en pantalla Mateo 7, del 7 al 12. ¿Usted sigue allá o sigue en pantalla? Me van moviendo los versículos, por favor, me ayuda con eso. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Una pausita ahí, que vimos lo que hay antes del texto, antes de interpretarlo. En eso que leímos tenemos manifestaciones propias de la puerta estrecha y el camino angosto, como el orar a Dios, dependiendo en nuestra vida del Padre Eterno, el cual en su condición paternal incomparable solamente nos dará cosas buenas, de acuerdo a su voluntad, para satisfacer nuestras necesidades y no nuestros deseos, nuestros caprichos y nuestras ambiciones. Nos dice además, terminando lo que leímos, que la regla de oro resume toda la Escritura, la ley y los profetas, para darle vigencia al mandamiento del amor. Colóqueme por favor Mateo 22, 37, 40. Mateo 22, 37, 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En eso resume Jesús la ley y los profetas, toda la Escritura. ¿En qué lo resume? En la máxima expresión que Él nos dejó: el mandamiento del amor. Vamos despacio, ya vimos qué hay antes del texto en cuestión. Vamos a ver qué hay después del texto que estamos estudiando. Me ayuda por favor en pantalla con Mateo 7, 15 al 23. No se me desconcentre, sigue allá el estudio, mira en su Biblia, mira en su versión o mira pantalla. Mateo 7, 15 al 23. Vamos a ver qué hay después del texto. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí, en ese texto que hemos leído, que está después del texto que estamos estudiando,
La palabra nos está indicando manifestaciones propias de la puerta ancha y el camino espacioso. Falsos profetas, falsos discípulos o creyentes, los hacedores de maldad y los que lamentablemente Jesús no conoce. Los que lamentablemente Jesús no conoce, habiendo tenido religión toda la vida. De otra parte, el texto leído inicialmente, el texto que estamos estudiando, Mateo 7, del 13 al 14, nos está hablando de las siguientes cosas. 2 puertas, una estrecha y una ancha. 2 caminos, uno espacioso y uno angosto. 2 grupos de personas, los muchos y los pocos. 2 destinos finales, la perdición eterna y la vida eterna. Ahí está observado el texto. Uno no puede interpretar un texto si no lo ha observado, porque termina metiéndole toda la imaginería al texto, todo lo personal, todos los contextos personales se los mete al texto. Entonces no es el texto el que habla, sino el que está parado con el micrófono. Calla la palabra y habla el individuo. Y ese no es el propósito de Dios. Las iglesias están llenas de un poco de gente hablando cualquier cosa, diciendo cualquier cosa. Los pareceres de nosotros los individuos, mas no lo que la palabra dice. Ya lo observamos. Vamos a analizar el texto. Vamos a analizarlo. Vamos a traerlo desde por allá hasta hoy. Vamos primero con el que llamamos el acercamiento exegético. Y como esa palabra aporrea tan duro, entonces decimos que acercamiento exegético es ¿qué dice el texto en su contexto? ¿Qué dijo cuando el autor sagrado se lo entregó a los primeros destinatarios, a la comunidad mateana? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el texto en su contexto? Dijo lo siguiente, que ante las 2 posibilidades existentes de escuchar a Dios o a los falsos profetas de diferentes ideologías, Jesús nos está advirtiendo por dónde debemos entrar para empezar a caminar en esta existencia, porque es perentorio e imprescindible saber elegir, ya que de la elección que hagamos dependerá nuestro destino eterno. Nos alerta además de que son la mayoría los que están entrando por el camino de perdición. Aquí se paran hermanos preciosos como nuestro amado pastor Antonio, se para Alejito, aquí se para Juan, aquí se paran varios hermanos, Jorgito, Francisco, y dicen una cosa certera, exclamando, hermanos, afuera se están perdiendo multitudes, afuera se están perdiendo multitudes, porque van ¿por dónde? Por el camino espacioso, y entraron por la puerta ancha. Vamos a hacerle el acercamiento hermenéutico al texto. Y como esa palabra aporrea hermenéutica, el arte y ciencia de la interpretación, entonces digamos, ¿cómo lo interpretamos para hoy? Fácil,
para el estudiante promedio, para el creyente promedio. ¿Cómo lo interpretamos para hoy? La puerta ancha y el camino espacioso son sinónimo de la mundanalidad que ha vivido el ser humano a través de la historia. Son muy apetecidos y muy buscados. Por eso, por la puerta ancha y el camino espacioso, entran multitudes y multitudes que deciden transitar por ahí. En ellos se entra en montonera, porque es la vida fácil, sin nada de condiciones y sin límites, lo que implica libertinaje y desenfreno para todo lo que alimente a los tres grandes ídolos de la humanidad: el tener, el poder y el placer. Veamos algunas manifestaciones de la puerta ancha y el camino espacioso. No las tengo todas. Usted allá tiene, dice, hermano Leito, te faltó esta, hermano Leito, te faltó la otra. Me faltaron muchas, claro, pero es que eso es lo bueno, que usted también se autocomplementa y hace un feedback, en inglés me parece que significa una retroalimentación, se enriquece y dice, ve, yo no había caído en cuenta, uy, esto va aquí, esto entra acá, lo que estoy viendo es de acá. Manifestaciones de la puerta ancha y el camino espacioso. Vamos con ellas. Diversiones pecaminosas, baile, licor, vicios, sexo desordenado, pasiones, orgías, lascivias, carnavales. Carnavales son fiestas en las que se vale todo con la carne. Rumbas de horas enteras hasta el amanecer. Pasarelas, desfiles en bikini. Ellas con una prenda aquí y otra prenda aquí. ¿Ya? Y ahora está también de moda el desfile en triquini. Los campos nudistas. Y ellos y ellas desnudas, en triquini, con sombrero, gafas y chanclas. Ganancias ilícitas y delincuencia. Ese es el dinero fácil. Dependencia de la llamada suerte en sorteos y loterías. Divorcios a granel. Adivinación del futuro con horóscopos, con el tarot, con las cartas. Consumismo deshumanizante, abortos provocados con autorización de los gobiernos y búsqueda obsesionada de las 5 Fs. Apréndaselas, por favor. Búsqueda obsesionada de las 5 Fs: las fiestas, la fortuna, la fama, las faldas y los falos. Los falos son los miembros viriles. Las 5 Fs, búsqueda obsesionada por doquier de las fiestas, de la fortuna, de la fama, de las faldas y de los falos, donde prima el olvido de Dios
y de su palabra. Pero la palabra misma nos advierte claramente lo siguiente. Hermanita amada, regáleme Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Regáleme, hermanita, Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Cuidado, piensa que se equivocó el Espíritu Santo, o que la palabra no es inspirada porque repitió un texto en 2 veces. Las dobles llamadas de atención en la palabra, como las anteriores, nos deben hacer volver en sí, como al hijo pródigo, vuelto en sí, y preguntarnos: ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Por dónde estamos caminando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? A mí me llama mucho la atención cuando estudio los evangelios, Jesús pronunciando nombres dobles para hacer advertencias lamentables. Jesús pronunciando nombres dobles para hacer advertencias lamentables. Vamos a ver si recuerdo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Sigue, y terminando dice: he aquí, proféticamente lo que viene, he aquí que es desierta vuestra casa, o es decada vuestra casa desierta. Ahí está el primer par de nombres de Jesús repetidos. Vamos con otro. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es contra ti dar es contra el aguijón. Y más adelante le dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Padecer por mi nombre. Marta. Vamos con otra. Simón, Simón, doble. Satanás os ha pedido para zarandearos, para cribaros como a trigo. Pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Otra, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, cuando solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la mejor parte, la cual no le será quitada. Y esa mejor parte es estar a los pies de Jesús, usted y yo, frente a la palabra, con la palabra. Esa es la mejor parte que no nos será quitada en la eternidad.
Ahí estuvo el acercamiento hermenéutico. ¿Qué dice el texto para hoy? Vamos a hacer el acercamiento homilético. Ya lo trajimos de por allá a la sociedad. ¿Sí o no? Vamos a traerlo a nosotros. Acerquémoslo hasta aquí. Entremos el texto y traigámoslo ¿a dónde? A nuestro corazón, para que esa palabra se haga viva y hoy no salgamos de aquí como vinimos. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy? La puerta estrecha y el camino angosto no son muy apetecidos y buscados. Por eso son muy pocos los que deciden transitar por ahí. En ellos se entra de a uno y se camina uno por uno, dejando pelos en la alambrada. Porque este caminar implica una serie de situaciones no muy agradables. Veamos algunas. Sufrimientos, dificultades, persecución, pruebas, obstáculos, desprecios, vituperios, luchas, renuncias y desprendimientos para llevar o llevando como único equipaje la cruz de Cristo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y siga. Todo lo anterior, porque ahí prima la relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo y obedeciendo su palabra en total dependencia, luchando contra los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y nuestras concupiscencias. Como estamos en la iglesia, como lo estamos aplicando a nuestra vida, la puerta y el camino, y que conocemos las dos dimensiones en que se manifiesta, Pablo le está alertando a los creyentes de Colosa y hoy a nosotros. Hágame el favor, apreciada hermana, y me regala Colosenses 3, 5, 9, por favor, y usted no se me desconcentra, no pierda los textos, coloque cintica, coloque papelito, coloque un lapicito, qué sé yo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ojo con las palabras. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, ¿cuándo? Ahora. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y lo dejé para alertar. Pero ahora dejad que también estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, equivalente a hoy son palabras vulgares. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos.
sobre varios pecados, porque ahí hay varios pecados anunciados, enunciados, que provocan la ira de Dios sobre los desobedientes, Pablo resalta 4 jamartías con J. Vamos a aprender. Jamartías. Profe Leo, ¿qué es jamartía? Jamartía es pecado en griego. Pecado en griego. Jamartía con J. ¿Qué significa? Significa errar el blanco y por haber errado el blanco no obtener el premio. Eso significa. Jamartía es pecado en griego y significa errar el blanco y por haber errado el blanco no obtener el premio. Yo le debo de aclarar en esta mañana, porque hay una lista primada y hay una lista secundada. Yo no sé si usted lo notó. Está por allá una palabra que yo resalté, pero también, ¿de acuerdo? No hay pecado grande ni pecado pequeño. Hay pecados. Existen pecados simplemente, y lo que varía es el juicio y las consecuencias delante de Dios. No es lo mismo que a usted y a mí se nos suelte una palabra vulgar en un momento de a que nos la volaron, a que nos vamos a acostar toda una tarde con una mujer ajena, con la mujer del prójimo. Los dos son pecados, pero tienen diferente juicio y diferentes consecuencias. Vamos a ver las 4 jamartías que resalta Pablo. Y para entenderlas hay que verlas del griego, no hay otra forma. Porque con el lenguaje de nosotros se confunden con otras palabras y deja un poco de cosas por fuera. Vamos con la primera jamartía. La porneía. Esa es la primera. La porneía, como suena en el griego, significa inmoralidad sexual. Y no solamente se refiere a las uniones libres de parejas, sino también al adulterio, a la fornicación como tal, con homosexualidad, con lesbianismo, con el bisexualismo, con la paidofilia, relación sexual con niños, y volverse aberrante con esto y reincidente. Entonces aparece la connotación del pederastia, la zoofilia, relación sexual con animales, y la pornografía, entre otros. Hermanos amados, hermanas amadas, qué lamentable hay multitudes de cristianos, hombres y mujeres, que están esclavizados y son adictos a la perversión de la pornografía en las redes. ¡Qué lamentable! Recientemente me sacudía y decía, por eso es que estamos bajo juicio. Pero qué es lo grande de sabernos bajo juicio, que por encima del juicio está la misericordia, y es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Él hace nuevas sus misericordias cada día. Me parece que es Lamentaciones, todas no me las puedo saber, parece que se lo dice Lamentaciones, y da grima, se sacude uno. Parejas cristianas escribiendo al correo de consejeros bíblicos, de consejeros autorizados internacionales,
preguntando que si es pecado ver un rato de pornografía antes de aparearse íntimamente ellos dos, él y ella que son cristianos. Y otra pregunta, para no mencionar más, que lo sacude a uno, que si es pecado tener la pareja cristiana relaciones íntimas anales. Hace rato la teología paulina en Romanos 1 respondió esa inquietud. Las relaciones anales son contra naturaleza. No hay que escribir correos ni andar preguntando si nosotros las podemos tener. Vamos a la segunda jamartía. Ya vimos la primera jamartía, porneía. ¿Cómo suena? Los que toman notita, los estudiosos, ¿cómo suena? Hamartía es la palabra. Hamartía es el pecado. Y expliqué una primera gran hamartía que Pablo resalta, que es la porneía, fornicación, inmoralidad sexual. Vamos con la segunda, acatarsia. En el griego significa inmundicia, impureza, esta. Pero en el griego mete esta y esta en impureza, en inmundicia. Esta y esta, las patos, pasiones, los malos deseos, las epitumias, los mete en impureza, los mete en la inmundicia. Esa es la segunda, incluye las pasiones desordenadas y los malos deseos. Las patos, de ahí viene la palabra patología, tratado de lo descompuesto, de lo enfermo, ya, lo aberrado. Y esta acatarsia se refiere a placeres desenfrenados, llenos de excesos e insatisfacciones, como las orgías y las lascivias. Ahí las tiene, las acatarsias, que incluye pasiones y malos deseos. Acatarsia significa impureza, inmundicia en el griego, y se refiere a placeres desenfrenados, llenos de excesos e insatisfacciones, como las orgías y las lascivias. Présteme atención, que el planeta Tierra está bajo juicio, pero todos los días cuando estudio estas cosas yo digo, ay Señor, por encima de los juicios está tu misericordia. Que yo mismo sobreviviente de una pandemia. Los amigos con que estuve, mis amigos con que caminé, con que fuimos al arrabal, a la taberna, los amigos del tango, de la milonga, los amigos de la música de antología, ya no están. Todos están muertos, la gran mayoría. Yo estoy vivo. Y algunos cogieron la máquina de afeitar y la jabonera rumbo hacia el baño y cayeron muertos. Otro estaba en un billar, se tomó un tintico, salió para la casa a buscar una sopita, llegó a la casa, se sentó a esperar la sopita, cayó muerto. Otro estaba en una Navidad atizando el jogón y el sancocho en pleno, sintió un malestar, se sintió como acalorado, se subió al cuarto a quitarse la camisa, a refrescarse un poco, cayó muerto.
Y no sigo porque uno aquí no se sube a contar historias, sino a hablar de la bendita, de la santa y eterna palabra de Dios. En esa catarxía, orgías, lascivias, desenfrenos, entran los swingers. Los swingers, présteme atención. Los swingers, swing significa el que se cambia. El que se cambia. ¿Dónde se originaron los swingers? Se originaron en California por los años 60. Y en Europa se originaron en París, Francia. Pero el asunto es que se están regando por todo el mundo. Los swingers, a los swingers se les llama la infidelidad pactada, donde 2 o 6 parejas de matrimonios, ¿cómo dije? Matrimonios, 2 o 6 parejas se reúnen en lugares indicados para intercambiar sus cónyuges en camas inmensas, todos juntos. Todos juntos. Quiero decirle que me agrada mucho cuando llega Diego con estadísticas, cuando llega Alejito con estadísticas, Carlitos, Moncada y muchos más. Y me gusta porque es actualizar lo que se está diciendo a la realidad. Busqué estadísticas para los swingers, pero encontré un problema en los libros y en las redes. Los libros que no son de 2022, son 19, 2017, 2012, ¿sí? Y las redes, cuando hacen estadística de los swingers, la hacen incluyendo todas las infidelidades, la pactada y la no pactada, la que es de frente y la que es al escondido. La estadística más cercana, pero sin embargo está desactualizada, que la hace con los swingers, la hace el doctor Bernardo Estamatea, uno de mis autores favoritos en mi biblioteca personal. El doctor Bernardo Estamatea es psicólogo clínico. Yo digo de paso lo siguiente: los psicólogos seculares le están haciendo mucho daño a la humanidad. Yo no tengo nada contra los psicólogos. Mi niña es psicóloga. La niña de la casa, la menor, es psicóloga. Yo no tengo nada contra ellos. Yo lo que sí quiero decir es: la psicología secular le está haciendo demasiado daño a la humanidad. Así es. Pero hay unos psicólogos cristianos, Amén. como el doctor Bernardo Estamateas, psicólogo clínico, pastor bautista, que trabaja todos estos temas en uno de sus libros titulado Las aberraciones sexuales. El doctor Bernardo Estamatea es psicólogo clínico. ¡Qué bendición un psicólogo cristiano! ¿Ya? Un psicólogo secular deja mucho que desear para hablar el lenguaje de nosotros. Pero un psicólogo cristiano, todo ese acervo de conocimientos, todo ese potencial, lo canaliza a la luz de la palabra. Y qué bendición es una persona de esa. Amén. En las iglesias de sana doctrina. Amén. El doctor Estamateas habla que más o menos un 3% de los matrimonios norteamericanos son swingers, pero ya está desactualizado. Los porcentajes son muy elevados porque eso se está regando y eso gusta mucho. Van matrimonios legítimos con su cónyuge legítimo, le entrega la esposa al otro, el otro le entrega la esposa de él, y aquellos también hacen lo mismo, aquellos también hacen lo mismo, y se revuelcan todos en el mismo estado. Y se revuelcan todos en unas camas del tamaño de un estado. Y luego nos preguntamos: ¿y dónde está Dios en tanto juicio que estamos viendo? Y no, ¿y qué es amor?
Pero vea, pero mire, y no es que es amor, es amor. La palabra no miente. Él es amor, pero también es fuego, consumidor. Y sin embargo, ha tenido misericordia. Porque cuando voy a la palabra, ya, en mi biblioteca tengo un libro que se llama La misericordia en la Biblia. Y yo lo leo, lo subrayo, vuelvo y lo miro. Yo digo, Señor, qué grandeza tu misericordia por encima de los juicios para nuestra perratería. Tercera jamartía que Pablo resalta sin llamar pecados pequeños la segunda lista. Tercera jamartía, la pleonexía, con X como suena. Los que toman nota, los estudiosos que revisan las notas por la tarde en la casa. La pleonexía, con X, es la avaricia. Y se refiere a avaricia. Es querer tener y tener y tener, no importa cómo. Y esto se vuelve idolatría. Y el Señor aparece en los evangelios en escena y entonces nos pregunta, ¿o Dios o el dinero? ¿O Dios o Mamón? Mamón es el dinero. ¿O Dios o las mamonas? Las mamonas son las riquezas en griego. Porque no podemos servir a dos señores. Y entonces esa avaricia, esa pleonexía se convierte en la cuarta jamartía de Pablo. Se convierte en idolatría. La cuarta jamartía, los que toman nota, se la deletreo despacio que hay gente tomando nota. La eido, no separe estas palabras, simplemente se las estoy diciendo a pedacitos, es una sola palabra. Eido Lola, he oído mucho hablar de Lola, y le pega treía. Eidololatría, eidololatría, eso es en griego, idolatría. ¿Y qué significa eso? Adoración a todo aquello que desplazó a Dios en el corazón de la persona. Y entonces vas a encontrar el engaño de Satanás en supuestos cristianos, en supuestos creyentes, diciendo, es que yo no soy idólatra, yo no tengo estampita, yo no tengo escapulario, yo no tengo camándulas, yo no tengo la Virgen del Carmen en la sala, yo no tengo el corazón de Jesús en la pieza, es que yo no soy idólatra. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que esa es idolatría de la literalmente pagana. Pero hay una idolatría del común que alcanza hasta los creyentes y es poner primero una cantidad de cosas que están para nosotros por encima de Dios mismo. Eso se llama idolatría, adoración a todo aquello que desplazó a Dios del corazón de la persona. Listas las cuatro jamartías principales de la teología paulina. Présteme atención que entré a la recta final. Hermano en la fe, hermana en la fe, amigo, amiga,
tengo para decirle que en un contexto de finalización del Sermón del Monte, Jesús advierte sobre la existencia de dos puertas para entrar, dos caminos para caminar y finalizando, dos cimientos para construir la casa espiritual. Jesús no quiso terminar el Sermón del Monte sin hacer esas advertencias. Él sabía que le quedaba incompleto y lo llevó hasta el final y lo llevó hasta el extremo, porque cerrando capítulo 7, cerrando el capítulo 7, él se la juega como buen pedagogo, como buen didascal, como buen rabí que está enseñando. Y en el contexto de finalización de su Sermón del Monte, entonces, como les decía, advierte sobre dos puertas para entrar, dos caminos para caminar y finalizando, dos cimientos para construir la casa espiritual. Amado hermano, amada hermana, amigo, amiga, es urgente saber elegir, y como tal Jesús nos ayuda a hacer esa elección cuando nos dice que Él es la puerta. No es una de las puertas, es la puerta, que Él es el camino, no es uno de los caminos, es el único camino. Y que la casa espiritual hay que construirla sobre la roca, hay que construirla sobre la peña. Ya, una peña es una roca inamovible, empotrada, segura, sobre la roca, sobre la peña. Hágame el favor, apreciada hermana, y me regala Juan 19, por favor. Yo soy la puerta. Ahí no dice yo soy una de las puertas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Eso está en un contexto del buen pastor y las ovejas de su rebaño. Ya, porque si Él es la puerta y por Él somos salvos, Él es el buen pastor de toda provisión. Ya, Él es el que nos pastorea, Él es el que nos provee y nos suple. Él es la puerta. No hay más puertas. Hágame el favor, apreciada hermanita, y me da Juan 14, 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no está diciendo yo soy uno de los caminos. Jesús dice que Él es el único camino y es la verdad y la vida. Si aceptas su verdad y caminas como Él lo demanda, entonces estás enrumbado en el único camino. En el único camino. Yo te pregunto hoy, ¿ya decidiste por Él en el pasado? Espero que estés seguro y que estés segura. Cuidado, estás manejando religiosidad años enteros y crees que eres.
Cuidado. Cuidado, el Señor tiene que llamar tu nombre 2 veces en una prueba. Cuidado. Cuidado, te tiene que tirar las orejas 2 veces con una prueba, pronunciando tu nombre. A ti o a mí, una prueba espiritual, una prueba emocional, una prueba física, corporal de una enfermedad, una prueba económica y financiera. Cuidado con los nombres dobles de Él. Cuidado con las pruebas en nuestras conciencias. Porque dice la teología juanina que el corazón mismo nos reprende. Y Dios sabe más que nuestro corazón mismo. Él sí sabe quién es. Y Él sabe a quiénes va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo te pregunto, si no has decidido por Él en el pasado, ¿lo vas a hacer hoy que tuviste esta oportunidad de haber venido, de haber escuchado? ¿O lo vas a seguir postergando, corriendo todos los riesgos de perdición? Tengo para decirte que hoy es el día de salvación. Amén. Amén. Hoy es el día de salvación. Así es. Hoy es el día que revises por qué puerta entraste. Hoy es el día en que debes revisar por qué camino estamos andando. Y hoy es el día en que nos debemos de pellizcar, vueltos en sí, para preguntarnos sobre qué estoy construyendo mi casa espiritual. ¿Sobre la arena o sobre la roca? Me regalas el cierre de la enseñanza, Mateo 7, 24 al 28. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña, inamovible, empotrada, sólida en la montaña. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Quién es la peña? Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, ¿se le parece a lo que estamos viviendo? Y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La ruina que no tiene Vamos a orar para terminar, pero no se me va a dispersar después de la oración, porque vamos a cantar el himno, vamos a cantar un himno al final de la oración. Aleluya. Hágame el favor y se pone de pie. ¿Va a orar con sus palabras ya o va a orar acompañando las mías? Cualquiera de las dos son válidas delante de Dios. Ya, a veces suelo preguntarle, ¿qué le dijo a usted hoy? La palabra del Señor. ¿Qué le dijo a usted hoy la palabra del Señor? La otra,
¿Qué le responde usted hoy al Señor de la palabra? Y la tercera y última, ¿qué se lleva de meditación guardado en su corazón para rumiarlo, para remascarlo, para volver sobre ello, para volverse en sí y hacerse las preguntas de rigor que formulé atrás, para que mire por dónde ha entrado, por dónde está caminando y sobre qué está edificando su casa espiritual? Oramos y cantamos el himno. Señor, muchas gracias por tu bendita y santa palabra, advirtiéndonos sobre los riesgos que corremos de transitar por caminos equivocados rumbo a la perdición eterna. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres la única puerta, el único camino y el único cimiento para entrar, caminar y construir la casa espiritual. Gracias porque tu misericordia aún está vigente para todos aquellos que marchan por caminos equivocados. Concédeles hoy volverse de la senda de perdición y que te reciban como Señor y Salvador de sus vidas. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, con esa seguridad que tenemos al saber que solamente por ti se llega al Padre eterno. Gracias, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. No se me disperse, va el himno, lo cantamos, por favor, nos animamos, cantamos todos. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Venga a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca